Bueno, hoy día tenemos no una entrevista, sino una conversación con una persona muy linda que viene desde México. Bueno, no es que haya venido hasta acá, sino que nos estamos conectando vía Zoom. Unas primeras palabras para que te conozcan. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Siempre es padre platicar. Ahora sí que estábamos comentando antes de empezar a grabar que una vez que empezamos a conversar ya no nos callan. Entonces, eso es bueno, va a fluir bastante bien la conversación, no lo dudo. Y pues si vamos a hablar acerca de libros o acerca de nosotros, pues siempre también es muy bonito para poder compartir nuestras enseñanzas, los aprendizajes que hemos tenido. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación. Sí, acá desde México, a todos los que estén escuchando les mando un abrazote. Muchísimas gracias. Y bueno, definitivamente acá tengo el cronómetro, si no nos perdemos en el tiempo. Definitivamente después de eso. Bueno, tú llevas ya mucho tiempo, ¿no? En BookTube, creo 2 o 3 años aproximadamente. Empecé el 8 de enero de 2020. Llevo 2 años y unos cuantos meses. ¡Wow! Y tu canal es muy grande, ¿no? Me gusta mucho. Ha tenido su crecimiento, sí, sorprendente, honestamente. Yo cuando comencé con todo esto de cartas, lo comencé como un hobby, realmente yo quería hacer amigos. No tenía amigos lectores. Entonces, pues dije, pues vamos a abrir esto, a ver con qué nos encontramos. Y pues ya después de un tiempo fue como, no, pues sí me gustaría que creciera más. Y me puse la meta de ese primer año llegar a los 1000 seguidores. Y pues el resto fue algo que me sorprendió bastante porque creció mucho más. ¿Y por qué cartas de un lector? Eso te he preguntado muchísimo. No, y es una pregunta constante, pero me encanta explicarlo, porque haz de cuenta, yo tenía esta intención de hacer reseñas, ¿no? De enseñar los libros que iba leyendo, porque leía bastante ya en ese entonces era como, quiero escribirlo. Y fue como, ok, ¿qué concepto le voy a dar a mi cuenta, no? Quiero darle un nombre original, porque eso, o sea, es que me ha tocado mucho de que en Bookstagram están muchos nombres no iguales, pero sí parecidos, de que el librero de, las palabras de, entonces como que dije, tengo que darle, y digo, está bien, o sea, ahora sí que cada quien le pone el nombre a su cuenta como quiera, pero dije, quiero darle el toque original. Entonces una noche estaba platicando con mi novia y era de que, ¿qué nombre le podemos poner, no? Y se me ocurrió esta idea de que escribirle cartas a los autores, ¿no? Para las reseñas que sean cartas para ellos. Porque para mí una reseña no solo es recomendación de lector a lector, sino también un agradecimiento al autor, ¿no? Por todo el esfuerzo que conlleva escribir un libro. Entonces yo quería escribir esas cartas. Entonces la idea nació como cartas a un autor. O sea, Ah, originalmente iba a ser ese el nombre. Y después me dijo como, no, suena muy feo, mejor cartas de un lector para que sea como más, sí, te digo. Entonces fue como, ok, cartas de un lector me gusta más, y así quedó, o sea, en 30 minutos de una conversación quedó el nombre de la cuenta. ¡Uy, qué genial! Bueno, eso es algo bastante interesante porque algo que muchos he visto en BookTok no es como que la comercialización o lo que varios esperan, ¿no? Es como que así te van a buscar, así te van a encontrar más y mayormente la mayoría de booktokers lo hace para monetizar, ¿no? Que es uno de los grandes plus que le da YouTube, ¿no? Entonces, es muy poco visible ver ese tipo de contenido que uno sea de calidad y dos que sea creativo, ¿no? Dinámico, que sea diferente a otras cosas. Y bueno, también he notado que en tu canal de YouTube tienes, bueno, cuando haces reseñas siempre mencionas como los 15 minutos que vas a hablar sobre la biografía del autor. ¿Se te ocurrió así primeramente hacer las reseñas o es un agregado con el tiempo? Pues fíjate que recuerdo mis primeras reseñas, bueno, ni siquiera, bueno, más bien, no me acuerdo de mis primeras reseñas en video. O sea, ya cuando las escribía, o sea, yo inicié haciendo las escritas, ¿no? En el blog, cartasdeunlector.com. Entonces, pues siempre que las hacía, desde el principio puse como la parte del autor, o sea, quién es el autor, la sinopsis y la reseña, ¿no? En general. Entonces, cuando empecé a hacer las reseñas en YouTube, ya estaba acostumbrado a ese formato. Entonces, cuando las empecé a grabar, pues ya me había acostumbrado a que mi guión tenía, pues, la parte del autor, la sinopsis y la reseña, y así fue como grabé la primera. Y ya después, conforme las seguía haciendo en ese formato, pues recibía muchos mensajes y muchos comentarios de que les gustaba esa sección del autor, porque era algo que nadie más hacía. La gente normalmente iba directamente a hablar del libro, pero también era muy importante conocer el contexto del autor para poder saber por qué lo escribió, qué lo inspiró, etcétera. Entonces fue algo que me gustó mucho y ya después, como a veces me tardaba mucho en hablar acerca del autor, fue que instauré la sección de 30 segundos de un autor porque si no, pues nuevamente, ¿no? O sea, no paramos de hablar.
Y ya fue así como surgió esa sección. Me gusta mucho también porque toca parte de investigar y aprender acerca de esos autores, además de que siempre busco sus otras obras para poder también, si me gustó la obra, leerlas. Oh, qué chévere, ¿no? Porque mayormente, como tú mencionas, ¿no? No se habla mucho de los autores porque a veces creemos o generalizamos, ah, sí, deben conocerlos, ¿no? O esta parte en donde agregas de que no solamente hablamos del autor, bueno, estás, tú hablas del autor, sino que también hablas de otras producciones, ¿no? Que algunas son mucho más conocidas que otras, y no porque un libro sea más popular que otro del mismo autor, quiere decir de que no tengan la misma calidad. Incluso podemos ver el crecimiento de la escritura de este autor, que es bastante interesante, es importante, pero pocas Justo. personas se dan como que el espacio de hablar sobre eso. Y bueno, Claro. ¿cuál es esa primera lectura que te incita o te motiva a hacer ese tipo de reseñas y prácticamente a crear tu canal, no? Híjole, pues te digo, yo cuando comencé con el hábito de la lectura, o sea, yo ya de pequeño leía mucho, ¿no? Pero pues en la prepa y universidad pues uno quiere tener vida social, entonces como que, y las tareas y los exámenes a veces no te dejan, entonces abandoné por completo la lectura y fue hasta, yo creo que en segundo semestre de la universidad que la retomé por una materia en que nos dejaron leer varios libros y fue como, necesito regresar a las historias y ese 2018 me puse la meta de leer 3 libros al mes y era muchísimo para mí porque no leía nada. Entonces, me costó, pero lo logré. Ese año terminé leyendo 40 libros, yo estaba súper sorprendido. Entonces, ya desde ese entonces como que tenía la espinita de escribir las reseñas de los libros que iba leyendo, pero como que no me animaba. Y ya en el 2019 leí menos, leí 29 libros, que aún así es un montón, pero ya, o sea, ya la espinita estaba mucho más enterrada, ya quería saber, ya sabía que quería escribir las reseñas, y el primer libro que reseñé en el 2020, que fue justamente cuando abrí la cuenta, fue este libro Amigo Imaginario de Stephen Chbosky. El autor es el mismo de Las ventajas de ser invisible. Y me sorprende mucho porque cuando recuerdo el proceso de ese entonces para escribir la reseña, pues era muy novato. No sabía ni siquiera qué necesitaba una reseña. Entonces la hice como quería. O sea, y ahí está en el blog, ¿eh? Si te metes a cartasunlector.com y te vas hasta el principio de las reseñas, ahí está. Y no la he cambiado en lo absoluto. No la quiero leer porque digo, no sé qué voy a encontrar, pero fue ese libro el que incitó en que ya empezara. Nada, qué chévere. Bueno, particularmente a mí también me gusta leer mucho. Yo no entiendo cómo esas personas pueden leer 100 libros al año. Yo no entiendo, no comprendo cómo le hacen para dividir todo su tiempo para trabajar, estudiar y leer 100 libros al año. Yo, particularmente, bueno, yo estuve en una carrera de letras, especialmente lengua y literatura, entonces leemos muchísimo y a veces siento que no me da como que, bueno, siempre encontramos esas lecturas obligatorias que son de literatura pues general que tengo claramente que conocer por la misma carrera, pero a veces siento que no tengo tiempo para leer esas cositas que a mí me gustan mucho. Especialmente, tú acabas de mencionar este libro que es La ventaja de ser invisible, y a mí también me gustó muchísimo. Y también me agradó la adaptación y recuerdo que se la recomendé a mi hermana y a mi hermana dijeron, ay, qué fea película. Y yo, pero ¿por qué son así? Es que es muy buena, no entiendo, es muy buena, digo, es que es una película, no es como las típicas, ¿no? O sea, tienes que procesarla bonito, tienes que conocer, date tu tiempo, ¿no? De interiorizar todo el contenido que te están brindando, pero después es una muy buena Claro. adaptación. Yo conocí a muy pocas personas que han leído este tipo de libros, que es bastante interesante, que trata temas bastante fuertes, pero al mismo tiempo es muy bonita cómo está escrito y te permite no solamente que si hayas pasado por los mismos problemas o no, igual te identificas, como ahorita está haciendo el boom de Hickstopper, ah, Dios mío, qué bonito, ah, me encanta, me encanta. Y ya nos Y confirmaron 2 2 temporadas más, ¿eh? Nada temporadas, más ah, que yo no sé puedo morir qué. en paz, por favor, llévame, señor. Definitivamente una de las mejores adaptaciones que he visto. Y bueno, eso sí lo he visto con mi hermana. Y a mi hermana también le encantó, dijo, se siente muy cercana, ¿no? A pesar de que, bueno, no se hace colectivo, ¿no? O sea, te identificas aunque no quieras. Sus sentimientos, sus emociones son muy Claro. reales, son muy bonitas. Alice Osman, gracias por nacer, definitivamente. Y bueno, tú también manejas un blog, ¿no? Entonces, ¿cómo haces como para organizarte, bueno, en tu vida como estudiante, tu vida personal y aparte el blog y aparte el canal de YouTube, ¿no? Porque hay mucho proceso para editar y eso lleva mucho tiempo, definitivamente. Definitivamente es un proceso arduo. Hay muchas cosas. Y digo, ahorita quiero comentar algo de lo que mencionabas, de que mucha gente no conoce este tipo de historias. Y es que algo que de lo que me he percatado, ahorita te contesto la otra pregunta, es de que muchas veces leemos lo más comercial. Y está Ujú. bien, o sea, las novedades son muy importantes y son necesarias para que gente se entre al hábito de la lectura. Pero siento que entre lo más comercial y lo más novedoso
son las historias muy parecidas, son historias muy, siempre con como la misma trama. Entonces, estas historias que nos pegan emocionalmente, como las ventajas de ser invisible, son las que no tienen tanta visibilidad, porque son las juveniles, las que no tienen tanta importancia o las que no te ayudan mucho. Y ese es el problema, ¿no? Entonces yo siento que por eso está bien padre que los booktubers, los bookstagrammers impulsen esas lecturas para que los niños no tengan que leer el Quijote para poder enamorarse de la lectura, ¿no? Sino encontrar algo que se adecue a ellos. Ahora, contestando la parte de la organización, me preguntas, ¿cómo me organizo? Y yo la verdad tampoco sé responder porque no soy muy organizado, en el sentido de que hubo un tiempo en el que sí estuve súper organizado con todo lo de cartas. Yo comencé cuando estaba en el 8º semestre de mi carrera, no, 9º semestre de mi carrera, en cartas de un lector. Sí, ya estoy viejito. Y justamente, pues fue difícil al principio, cuando estaba en la carrera y comencé con cartas, pues te digo, no tenía mucho la idea de hacerla crecer, no, para mí no era como motivo de dedicarle tanto tiempo, sino nada más de como un hobby, ¿no? Un pasatiempo extra. Ya cuando vi que empezó a crecer, dije, no, pues vamos a ponernos truchas. Y por suerte también aplicó con que ya me había graduado de la universidad. Entonces Oh. ya tenía un poquito más de espacio, ¿no? Y pues está este proceso de las entrevistas, trabajo, y pues era como, ¿cómo me organizo? Algo que me funcionó mucho fue planear de adelantado. Yo ya sabía que tenía que publicar en YouTube una vez a la semana, ¿no? Yo hacía publicaciones lunes, miércoles y viernes. Y Reels publicaba el martes y jueves. Los domingos hacía trivias. Y pues eso, ¿no? Entonces, pues era un montón de chamba, porque dije, ¿de dónde saco tanto contenido? Hasta ahorita me pregunto cómo le hice. Pero era de que un domingo me sentaba, ok, ¿sabes qué? Voy a planear las siguientes 2 semanas. Ya sé que el lunes toca foto, ok, tengo que leer el libro y hacer la reseña. Ah, ¿sabes qué? El miércoles toca post informativo, órale. Y el viernes toca otra vez foto, ¿qué libro vas a leer y qué libro vas a reseñar? Porque era mi idea para que el feed se viera estético, ¿no? O sea, que se viera bonito. Entonces, tenía que cumplir con eso. Y así, y planeaba también las trivias que iba a hacer los siguientes 2 domingos. Sabía ya qué video iba a grabar para YouTube. Eso te juro que me ayudó un montón a no estresarme, porque hubo un momento en el que terminaba preparando los posts informativos un día antes de que los publicara. La foto de los libros igual un día antes. Los Oh. videos y así. Entonces, tú ya sabrás, o sea, cuando hacemos las tareas a último momento, nos estresamos de más. Y pues así estuve por muchísimo tiempo. Ahorita también estoy así, pero por suerte ya no subo tanto contenido como antes. Creo que eso también algo fue muy importante en mi proceso como creador de contenido, que antes publicaba todos los días sin descansar. El estado de salud mental pues definitivamente cayó muchísimo porque no tenía espacio para nada más. Y ya fue en el momento en el que me dije, vamos a darle una pausa. O sea, ya no vas a subir 3 posts a la semana, uno a la semana. Ah, ok, subías un video de YouTube, súper bien. Ok, o sea, ya como que planeaba mi contenido, pero menos cantidad de contenido, para que yo no me saturara. Y al fin y al cabo, mientras más me saturaba, menos contenido de calidad hacía. Y pues sí, la parte de la organización creo que ayuda mucho que pueda yo seguir con la creación de contenido, porque se ha vuelto mi trabajo. Actualmente es mi único trabajo y pues la verdad me siento muy feliz, muy contento de poder hacerlo mi trabajo. Ha sido complicado, claro que sí, hay muchas veces que la gente no valora. Digo, es que dirán, ay, pues son influencers, ¿qué más pueden hacer, no? Y yo no me considero tanto influencer, más creador de contenido, pero es como, pues es planear contenido para que la gente siga disfrutando, para que, y más cuando es promover la lectura, porque como lo sabemos, la lectura no es muy querida a nivel mundial. Si hablara de cine, si hablara de otras cosas, de pranks, cosas por el estilo, pues tal vez sería un poco más fácil. Pero cuando es de libros, te juro que me he topado con un montón de retos. Y pues sí, también a veces da pena, ¿no? Cuando vas a comidas familiares y te preguntan en qué trabajas, tienes que decir que eres youtuber y pues, híjole, como que sí asusta, ¿no? El pex. Pero yo la verdad que estoy fascinado con cómo he podido organizarme, sorprendido también, pero sobre todo muy contento, porque aun cuando he tenido presión de subir cosas, de colaboraciones, de que tengo que grabar, de que tienes que ir a este lugar, yo me siento contento y esa presión y ese estrés que tengo como que se supera. Se siente bien, dices el estrés. Me gusta sufrir. Oh, no. Bueno, particularmente yo recién acabo de comenzar en este mundo. Bueno, sí tenía muchísimas ideas de hacerlo hace mucho tiempo, pero siempre está este estereotipo, ¿no? De que necesitas ciertos materiales, necesitas tener ciertas cosas o, bueno, el hecho de la planificación es muy buena,
Algo que también he logrado es entrevistar a algunos escritores y yo también al principio me emocioné, creo que demasiado, porque había escritores que me decían que sí podían, me iban a dar su tiempo y bueno, yo también como vivo en el Perú, entonces tenía que adaptarme a sus horarios, a veces la diferencia era de 7 horas, 8 horas y yo, ¡ah! Dios, me tengo que levantar temprano, yo sí solo levantarme temprano, pero estoy de vacaciones, así que quiero Ok, dormir. ok, eso ayuda. Entonces, me estresaba un poquito y bueno, últimamente me pasó algo que sí me estancó, ¿no? Que a veces, bueno, una escritora colombiana me dijo que sí me iba a dar su tiempo para entrevistarla, entonces yo no sabía prácticamente de qué iba el libro, solamente dije que la quería entrevistar, porque así soy yo, ya loca. Entonces, cogí el libro y no pasaba de la primera hoja. Yo, ay, es horrible cuando me pasa eso, cuando no puedo pasar la primera hoja. Yo, ay, Dios mío, ¿cuántos días faltan para la entrevista? 2 semanas. Y yo, ya, vamos, otra vez. Y no podía avanzar, te lo juro. Y tengo que ser bien sincera, le dije a la escritora, digo, perdóname, por favor, dame más tiempo, piedad. Y lo bueno es de que no se molestó, Ok. porque a veces hay escritores que sí lo toman a mal. Y bueno, particularmente yo tengo el ideal de que si voy a hacer algo, hay que hacerlo bien. Entonces, cuando hago las entrevistas, siempre hago preguntas como que muy juiciosas, perdón, y especialmente mostrar citas, ¿no? Para que vean que en realidad sí se ha leído el contenido de su libro. Entonces, yo le digo, si quiero hacer una entrevista de calidad, necesito leerlo bien, entenderlo primero, pasar de la primera hoja. Entonces me sentía súper frustrada. O por ejemplo, eso que me pasó, esto que lo llaman como bloqueo lector, solamente me ha pasado una vez en mi vida. Y qué feo que se siente horrible, porque uno quiere leer, busca cada libro y no, es como que la lectura no le llena. Y eso es triste, no sabes si en realidad tu hábito lector está fallando, tus hábitos como lectores, o es el libro, o eres tú. Entonces, en ese caso, ¿tú qué haces cuando pasan ese tipo de cosas, ¿no? Como un bloqueo lector, ¿qué es lo que siempre recomiendas? Híjole, y te puedo comprender en la parte de entrevistar a autores, es muy frustrante y estresante cuando no te atrapa el libro a la primera. Ahorita no te voy a mentir y no voy a decir nombres porque todavía no pasa, pero voy a dar una presentación de un libro y me da flojera empezar a leer el libro de la autora. O sea, pero es porque ahorita estoy como justamente en un pequeño bloqueo lector. Entonces, yo lo que más recomiendo y lo que más me ha funcionado a mí es leer un libro que ya hayas leído antes, porque a veces no te llena una nueva historia, se te complica. Entonces, algo que ya leíste, se te va a ir mucho más rápido porque ya sabes qué es lo que va a pasar, no está la incertidumbre. Y otra cosa que también recomiendo son libros cortitos, porque una vez quise retomar el bloqueo lector leyendo un libro de 600 y pues qué flojera me iba a dar. Entonces, o los libros infantiles, son buenísimos. Yo ahorita Ah, traigo en la sí. mochila un libro infantil que me gustaba mucho de pequeño que se llama Clubes Rivales y creo que es el que voy a leer para que se me quite este mini bloqueo lector que tengo porque tengo que leer los de la autora, porque si no los leo no puedo hacer la presentación. Entonces, esos tres tips son los que yo siempre recomiendo, libros cortos, libros infantiles o libros que ya has leído. Con eso te quitas el bloqueo lector porque sí, ya después puedes retomar los libros chonchos que quieras. Ay, sí, porque recuerdo cuando pasé por ese bloqueo lector, bueno, mis amigos como, bueno, estudiamos en la universidad, algo que sucede es de que puedes estudiar la carrera de lengua y literatura, pero no a todos les gusta leer, es un poco raro, pero así hay de todo en la carrera. Entonces yo estaba preguntando si les había pasado y después, bueno, yo no conocía mucho el mundo de BookTok porque tampoco puedo estar muy cerca de las pantallas porque tengo una enfermedad en los ojos, entonces, como que nada me sale bien. Entonces le preguntaba si les había pasado y me decía, bueno, no sé de qué hablas, de verdad. Y yo, oh, no. Y recuerdo que conocí por primera vez, bueno, a Benito Taibo en una entrevista así y me encantó, no sé qué le pasa a ese hombre, pero me fascina su forma de hablar, su forma de expresar su amor por los libros. Y después descubrí que era escritor y yo, interesante. Entonces dije, puede ser. Entonces conseguí el libro que es Persona Normal y me encantó. Yo lloré mucho, como el tío Paco, ¿quién no ha llorado el tío Paco? Claro. Ay, me encantó, es muy bonito y siempre lo ando recomendando porque es una lectura, aunque seas lector o no, te identificas muy rápido porque encontramos, ¿no?, una visión adulta, una visión de un niño, y especialmente, bueno, claramente que existe una conexión mucho más fuerte con aquellos que somos lectores y se siente muy bonito. Luego descubrí que había como una segunda parte que era Corazonadas y también me encantó otra vez, porque es la visión de tío Paco, ¿no? Que de alguna manera se ve como que muy liberal, como que sin poco estrés, pero cuando vemos su perspectiva, vemos que hay mucho estrés detrás de criar a un niño, definitivamente. Yo no me imagino criando chamacos, no, no aguanto.
No me No veo. debe ser nada fácil, ¿no? Yo veo a mis hermanos y a mis sobrinas y yo me estreso con solo verlos. Yo, ay, no puedo, no puedo con el llanto, ¿no? Vamos a ser los tíos favoritos aquí, Ah, porque... sí. Ah, bueno, esa es mi hermana, mi hermana es la tía favorita. A mí no me pueden ver mucho. Soy esa tía que odia, no, mentira. Me quieren borrar, no, me utilizan nomás. Y bueno, y así, ¿no? Y bueno, siempre se habla de que la literatura juvenil, ¿no? Especialmente es una literatura, es no considerada como literatura, algo que molesta muchísimo, especialmente a mí, porque cuando yo escucho eso me da ganas de golpear un par de personas, pero no se puede, pero no se puede. Pero bueno, en ese caso, ¿tú qué le dirías a esas personas o qué libros le recomendarías para quitar como de alguna manera este estereotipo? Lo que siempre me ha pasado, porque sí me ha tocado escuchar a personas que lo dicen. Y les pregunto, oye, ¿cuál fue el primer libro que leíste? Y me dicen un infantil o juvenil. Y es como, ah, entonces no lo leíste. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? Y me lo repiten. Y yo, no, pues eso no es literatura, ¿no? Entonces, no, ¿cuál fue el primer? Y ahí es, o sea, donde se dan cuenta de que sí es relevante. O sea, un niño que quiere empezar a leer, no va a empezar a leer Romeo y Julieta, o no va a empezar a leer a Gabriel García Márquez, porque no necesariamente es eso con lo que debemos de comenzar. Debemos comenzar con algo que entendamos, con algo que nos guste, con algo que nos atrape. La literatura juvenil, siempre he mencionado, y tanto la infantil, es más importante que la literatura adulta, porque sin la literatura infantil no habría lectores, no habría personas que se enamoraran de los libros, no habría... Eso es algo muy importante que podemos decir cada vez que escuchemos a alguien decir que no es relevante o que no es necesaria. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Dos libros infantiles y juveniles que recomiendo muchísimo. Uno de mis favoritos, y si te gustó Persona Normal, tal vez te guste. El libro Salvaje de Juan Villoro es uno que me encanta muchísimo porque Sí, habla lo acerca de escucho. libros. Es increíble, es fascinante. Y también justamente tiene que ver con un tío y su sobrino. Entonces está muy parecido. No está triste en ciertas partes, Ah, entonces ya. no pasa nada. Pero otro libro que también me gusta mucho para la parte juvenil es Los fantasmas de Fernando, de Jaime Alfonso Sandoval. Estoy mencionando muchos autores mexicanos, ahora sí que una disculpa. No te No sé qué preocupes. tan accesibles se han de conseguir allá, pero Jaime Alfonso Sandoval escribió una obra maestra con Los fantasmas de Fernando, un mensaje muy bueno. Y otro libro que me gusta también recomendar, porque es para meterles un poco de miedo a los niños, a su nivel, obviamente, es Alguien en la ventana de Mónica Brosón. Esos tres libros en general yo los recomiendo mucho porque es para adentrarlos en los distintos géneros, ¿no? Los fantasmas de Fernando pues tiene un poco de fantasía, pero al mismo tiempo realismo. El libro Salvaje también tiene su parte fantástica, pero es mucho más para enamorarse de los libros. Y pues el de Alguien en la ventana para que le entren a la parte terrorífica. ¿Quieres que les produzca pesadillas, pobrecitos? Está Especialmente bien, así. ay, no, porque se siente cuando uno es lector, es como que de verdad se siente el miedo. Yo cuando leí Misery, yo sentí el verdadero temor. Tener fans no es bonito, no es bonito. Me da miedo, de verdad, me da No miedo sé con encontrarme ese con libro escenas cómo así. no sentirlo. Ah, sí, definitivamente. Bueno, especialmente, sí es cierto, ¿no? Esto de la literatura juvenil, de los libros infantiles. Yo también he leído muchísimos libros infantiles, especialmente el escritor de Matilda, esta que tiene hasta adaptación cinematográfica. Soy una adicta, eso 100 veces a película. No me aburro, no me aburro, no me aburro. Me encanta. Y yo comencé con él, con creo que Es es. Es Roald Dahl. ahí está. Perdón, mi inglés está muy ratata. No te preocupes. Pero ese es el escritor. Y bueno, me encantó el libro de las brujas. Algo que siempre destaco es de que pocos colegios, bueno, tienen, aquí en el Perú, especialmente tienen bibliotecas. Obviamente siempre hay laboratorios para ciencias, matemáticas. No me gustan esas materias, pero bueno, cada uno con sus afinidades. Y bueno, a mí siempre me encantaban los libros de muy chiquita. No entiendo por qué, porque mi familia tampoco leen, entonces no entiendo el gen ahí, no entiendo la... Para mí que me cambiaron cuando era chiquita. Y ya pues, y mi colegio de primaria, que es cerca, bueno, cerca de mi casita, por aquí, entonces el colegio, bueno, sí invertía, ¿no? Es un colegio nacional, pero era de los únicos colegios que tenían libros originales. Y me pareció muy raro porque, o sea, un libro original no es barato en mi país tampoco, no es barato. Y especialmente esas ediciones, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? De la saga de Narnia, las tenían todas así bonitas, así en tapa dura, y yo, ¡ah! Oh my God. Y me la podía llevar a mi casa. Y en Con un, tapa dura, ¿eh? O sea, sí, y yo, no, no. ¡ala! Yo, qué bonito, también encontré a Tolkien, y yo, ¡ah, Dios, qué bonito! Y yo, ¡ah! Me encantaba, me encantaba. Y esta iniciativa de que te las podías llevar por una semana a tu casa.
Yo, sí me lo comparo. Me interesa. Me interesa, esto me gusta. Entonces, claramente había normas, o sea, que si lo valorabas, obviamente lo pagabas, entonces, bueno, no lo iba a valorar, ¿no? Entonces, me lo llevaba a mi casa y me lo leía. Me acuerdo que mi primera relación con el libro de las brujas, con el autor que acabo de mencionar, que no voy a repetir porque no lo sé pronunciar, entonces, me acuerdo que no lo terminé de leer porque sentía que no me enganchó del todo. Entonces, cuando lo quería devolver, la bibliotecaria me hacía un montón de preguntas y no sabía qué responderle porque obviamente no lo había terminado de leer. Y me dijo, ¿sabes qué? Llévatelo a tu casa, te doy una semana más y léelo. Bendita sea, señora. Bendita sea usted. Gracias. Porque regresé a mi casa y bueno, como había muchos, bueno, mi familia siempre trabaja de mañana a tarde, entonces siempre hay mucho alboroto, entonces de alguna manera creo que no había encontrado el espacio. Entonces recuerdo que fui a mi habitación y me puse a leer y me encantó. O sea, algo que siempre recalco es de que un libro, porque lo lees por primera vez, creo que también depende de la etapa, el momento, el tiempo y cuán interiorizado tengas el libro. Eso también me pasó incluso ya de mayor, cuando es, bueno, ni que estuviera tan vieja, pero ahí vamos. Y leí el retrato de Dorian Gray. Recuerdo que lo odié 5 veces, así, de verdad, siendo sincera, 5 veces lo odié. No me gustó, sentía que me parecía muy narcisista el señor Dorian Gray, no sé, hay algo que no cuadraba. Y al final lo he leído este año y me encantó. Yo no entiendo qué pasó. No, no entiendo. ¿A ti alguna vez te ha pasado algo así? Algo, y es que hay una frase que queda perfecta para estos momentos y también la saco del Libro Salvaje, que dice, los lectores no escogen a los libros, los libros nos escogen a nosotros. Ellos saben en qué momento llegan para que nos impacten como debe ser. Me ha tocado muchísimo de que leo un libro y es como, ¿qué es esto? ¿No? Y ya después lo vuelvo a leer y ya me gusta más porque ya tal vez tengo otra perspectiva. Y creo que eso también pasa mientras vamos creciendo, más a nuestra edad, o sea, a nuestro rango de edad, porque es como, mejor digo rango de edad, ¿no? Pero justamente es como nuestra perspectiva está cambiando mucho más rápido, porque estamos creciendo, estamos madurando, estamos procesando más cosas que llegan a nuestras vidas. Entonces, lo que leímos hace un año puede ser muy distinto y entenderlo muy distinto a como lo leeríamos este año. Eso es algo que me encanta. Entonces, definitivamente me ha pasado. Me da miedo releer como los libros infantiles y juveniles que amo, porque es como, ¿qué tal si ya no me ¿Te gustan, no? O gusta? sea, qué tal si hay cosas que no me... Porque algo que me pasó mucho hace poquito, leí Crepúsculo por primera vez, ¿no? Y muchos me decían lo mismo, de que no querían leer Crepúsculo otra vez, porque de pequeños les había gustado mucho y ahora sienten que va a tener puras red flags. Entonces, ya no sé, pero eso es algo muy padre. O sea, el cambio de perspectiva cuando vamos leyendo es algo que definitivamente pasa y creo que aporta mucho a nuestra propia perspectiva. Sí, definitivamente, especialmente cuando cambiamos de género, porque, bueno, particularmente yo leo mucha teoría literaria y a veces como que, a veces se puede compartir lo que uno dice, otra vez, otras cosas, cuando uno es lector, ¿no? Especialmente cuando lee muchísimo, bueno, no es que lea un montón tampoco, no leo 100 libros al año como esas personas, Dios mío, cómo se le alcanza el tiempo, bendito sea, por favor, pásame el consejo. Yo no entiendo cómo, yo a veces logro leer hasta 60 libros y a veces mayormente dentro de esas lecturas son mis lecturas obligatorias de la universidad, pero algunas suelen destacar bastante, ¿no? Y son bonitas, son chéveres. Bueno, ya para terminar, porque eso se acaba el tiempo, porque es un, porque es bueno, ¿cuál es tu último reto lector y qué es lo que esperas o tus próximos objetivos para tu canal? Ok, uy, está difícil. Mira, en mis retos lectores me puse lo imposible, leer 100 libros este año. Yo estoy, o sea, estoy en... ¡Diablos, señorita! ¿Cuántos libros leíste? Ah, 100, ¿no? Sí. Qué chido. Pero también entre mis retos que me puse este año es leer mucho más en inglés y también leer más poesía, que es algo que no lo suelo leer mucho. Entonces dije, pues vamos a ponernos este reto, a ver qué parece, a ver si nos gusta, a ver si no nos gusta. Y en cuanto a metas del canal, creo que es muy difícil cuando estás como en un camino como ya muy pavimentado, porque por ejemplo ahorita pues estoy creciendo poco a poco, ¿no? Ahorita tengo tal vez las metas de las que se puede hablar sean números, las principales, ahorita te platico las demás, pero las primeras pues obviamente es crecer mucho más en suscriptores, ¿no? O sea, si ahorita estoy en 20, pues estaría muy padre que a finales de año estemos en 50. Digo, está muy también alejado, pero es una de las metas que yo tengo. Pero la meta principal que yo voy a tener, ya sea en YouTube, en Instagram, en Facebook, en cualquier lado que yo promueva libros, es justamente eso, seguir promoviendo los libros y hacer que más gente quiera leerlos. Algo que se ha platicado mucho en la comunidad de BookTube, de los bookfluencers, es de que no promueven la lectura, sino promueven el consumismo.
promueven a que Oh, compres los libros. sí, sí. Y yo lo que busco justamente con los posts informativos, con reels que te aporten algo nuevo a tu conocimiento, es justamente eso, decir como quiero leer, no tengo que leer. Creo que ese es uno de mis propósitos principales. Hay una estadística aquí en México de que el promedio de libros leídos al año por un mexicano es de 3. Y cuando En yo el vi Perú esa, es menos. yo cuando vi esa cifra fue como, ¿qué? ¿Cómo está eso? O sea, fue algo que dije, tengo que cambiarlo. Esa es mi meta principal, cambiar ese número. Tal vez a 5, pero es un cambio ya bastante amplio. Y es lo que me gusta, porque he tenido la oportunidad de recibir mensajes muy bonitos de la gente diciéndome que empezó a leer por mí, de que no había podido leer en años y me dice, ¿sabes qué? Por tus recomendaciones leí este y me encantó, ahora quiero seguir leyendo. Y es algo muy padre. Y también me ha tocado ver, algo que me gusta mucho también es que mi público de la cuenta es muy diverso. Eso me ha sorprendido bastante, porque tengo desde niños de 10 años que me piden recomendaciones, hasta señoras de 60 que me piden recomendaciones. Y es como, qué increíble es la comunidad lectora para que sea tan diversa. Y entonces me gusta mucho eso, el saber que puedo aportar yo desde mi, ni siquiera es vasto, ni siquiera es muy completo mi conocimiento, pero con lo que tengo puedo aportarles algo a ellos. Eso me llena de mucha felicidad y creo que es la meta que estoy cumpliendo y que espero seguir cumpliendo. Oh, qué bonita, la verdad, porque creo que lo más importante, como tú lo acabas de mencionar, es cambiar esa cifra, ¿no? Es un objetivo bastante, se podría decir, inalcanzable. No te quiero desanimar, pero es importante al mismo tiempo porque le estás aportando algo al mundo y eso es importante, la verdad, y es relevante. Y esas personas que dicen, no, de BookTok, solamente hacen videos y yo, ¿sabes cuánto proceso de edición hay ahí? O sea, yo sufro mucho, yo antes usaba Movie Maker, ahorita estoy usando otro editor y yo estoy al borde del colapso. Ay, no. Definitivamente hay mucho trabajo detrás. Ay, Dios, qué estresante, pero al mismo tiempo es gratificante, como tú lo acabas de mencionar, encontrar lectores o personas que te digan, recomiéndame este libro o estoy pasando por esto, y encontrar una persona que prácticamente comparte esas experiencias es bonito, interesante, es dinámico y eso es lo importante en los canales de YouTube, especialmente los que hablan de libros, que como tú lo acabas de mencionar, a veces muchos hablan sobre el consumismo, no de que es comprar libros, especialmente acá en el Perú existe mucho la piratería y venta, o sea, la verdad, mucha piratería definitivamente. Yo, por ejemplo, siempre encuentro casi todos los libros en PDF y yo no sé, yo soy la amante del PDF definitivamente. No se me cae el ojo porque no entiendo por qué, pero ahí seguimos. Pero definitivamente es el hecho de conocer más sobre qué gustos tenemos, ¿no? Por ejemplo, nos puede gustar el terror, nos puede gustar el horror, la poesía, el teatro, la novela, la narrativa, etcétera. Puede haber diversidad, especialmente hay, por ejemplo, los mangas, los cómics son también libros, pero muchas personas no comprenden por qué son libros y más bien dicen que son simples dibujos y no es considerado como parte de la lectura, como por ejemplo los audiolibros, que son una gran oportunidad para incentivar y estimular la lectura. Un audiolibro, por favor, que hayas leído antes de que se nos termine el tiempo. A ver, uno que me encanta